Desafío espiritualidad. La palabra de espiritualidad empezó a utilizar en el siglo V y para el final de la Edad Media se convirtió en una expresión común. Es una palabra que se convierte en falta sentido. Todo el mundo quiere descifrar la palabra espiritualidad a su manera y cambian el significado de la palabra periódicamente. Por lo tanto, no existe una definición generalmente aceptada de espiritualidad. Sin embargo, según la Biblia, el término significa estar animada por Dios para ser conducido por el Espíritu Santo. La etimología de la palabra espíritu, que proviene de la palabra latina spiritus, alma, coraje, vigor, aliento. La espiritualidad es la esencia de la vida. En perspectiva religiosa, la espiritualidad busca superar la mente para ser consciente de la conciencia divina. Es necesario avanzar en la espiritualidad, en la vida de los seres humanos. Teísta o ateo sabe la importancia de ser espiritual, aunque cada uno de los dos puede definir esta palabra de diferente manera. Sin embargo, un cristiano es alguien que firma un contrato con Dios para adaptarse con la espiritualidad. Déjame decirte la verdad, aunque es muy difícil de aceptar y podría crear enemigos, sino estar en paz con mi conciencia. A seguir el principio de la Biblia, tengo que cuidarnos la verdad al decirte que la mayoría de las creyentes nunca experimentar la manifestación del Espíritu Santo, pero pretendo que el Espíritu Santo los invadió. Quiero ser claro, yo creo en el Espíritu Santo. No hay duda de que Dios puede enviar el Espíritu Santo para ayudar a su pueblo cuando Dios revele que es necesario. Pero hay un montón de condiciones que debe cumplirse antes de que el Espíritu Santo puede invadir a alguien. Por supuesto, el Espíritu Santo es don de Dios, pero es condicional. Confío si alguien responde a las condiciones que Dios requiere. Dios puede enviar el Espíritu Santo para que visitar ese creyente, si esta persona cree en Dios. La Biblia menciona que Dios puede dar Espíritu Santo a los que lo piden, pero no es en condiciones. Alguien tiene que demostrar en la actitud y comportamiento que ser arrepentido. No es una cuestión de ir a la iglesia todos los domingos o los sábados o leer la Biblia todos los días. Esa persona debe ser bautizado y obedecer los mandamientos de Dios. Es imposible que alguien pueda vivir una vida al margen de la ley de Dios. Ha recibido el Espíritu Santo. Juan 7, versículo 37 y 39 dijo: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De acuerdo que crea en mí, como dice las Escrituras, brotarán ríos de agua viva. Con este se refiere al Espíritu que habrían de recibir más tarde lo que se creían en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido glorificado todavía. No ignoro que una multitud de los creyentes tienen el espíritu de la naturaleza humana, que es asesina, odioso y inicuo en todos los sentidos. Los deseo a todos si ellos podrían tener el Espíritu de Dios, que es santo, justo, bueno, puro, amable, gentil,
misericordioso, sumisa y infantil. Como cuestión de hecho, cualquier persona puede disfrutar de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 22 y 23 dijo: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Un creyente cristiano debe permitir que el Espíritu Santo para dirigir y controlar su vida. Y el Espíritu Santo de Dios nos guiará donde nos hemos equivocado, donde están equivocados, y para confesar y motivamos a volverse a Dios para obtener el perdón de nuestras malas acciones. Juan 14, versículo 26 dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los enseñará todas las cosas y las hará recordar todos los que he dicho. Muchos creyentes cristianos mienten sobre el Espíritu Santo. La mayoría de ellos pretenden que tienen el Espíritu Santo. Esos tipos de comportamiento creen poco fiables sobre el cristianismo. Todas esas mentiras contribuyen a la desconfianza. Cuando alguien miente sobre el Espíritu Santo, eso no trae la espiritualidad en la iglesia. Sin embargo, esta mentira está destruyendo la reputación de la iglesia y el cristianismo en general. Muchos pastores están fingiendo acerca del Espíritu Santo mediante de la demostración que están sanando los enfermos. Hacen que personas gente ve y hacen los pacientes que no pueden caminar de caminar. Todos estos falsos están para motivar a los creyentes a venir a sus iglesias para que puedan hacer más dinero. Muchos pastores están falsificando las palabras de Dios. Están deshonrando la iglesia de Dios. Los pastores deben saber que mentiroso es tóxico, que ellos deben cejar de hacer esto para el bienestar de la iglesia. Proverbios 12, versículo 22 dijo: el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan en lealtad. Mentir es malo, horrible. Es en contra de los 10 mandamientos. Los pastores que están pisoteando bajo sus pies los principios de la Biblia. Dios es un Dios vivo. 1 Corintios 3, versículo 16-17 dijo: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. No ignoró que el Espíritu Santo puede acaparar un creyente. No ignoró que una iglesia podría ser una iglesia espiritual, pero muchos trabajos debe que hacer para llevarse a cabo. Se requiere una fuerte relaciones con Dios. Dios puede darnos lo que necesitamos. Dios puede enviar el Espíritu Santo para que nos ayude, pero debemos haber una buena relación de meta con Él. 1 Corintios 3, versículo 9 dijo: en efecto, nosotros somos colaboradores del servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, con el edificio de Dios. La iglesia está en un estado de confusión, donde hay escasez de espiritualidad. Satanás está usando la gente de todo el mundo para profanar la iglesia de Jesucristo. Satanás está atrayendo a la gente lejos de la verdad de Dios en el error destructivo. La confianza se convierte en una palabra ficción. Es prudente no confiar en nadie.
Nuestro ser más cercano podría ser nuestro peor enemigo. Su esposa, sus hijos quieren que tú vayas al infierno. Ellos tratan de venderte antes de morir, tomando una póliza de seguro de salud, y esperan el día de su muerte. Y o podrían matarte para que puedan cobrar el cheque de la salud. Muchos pastores piden a los creyentes que ellos para la oración. No te termino. Los pastores vendiendo la palabra de Dios. Nos enfrentamos a un momento difícil. Tenemos que adoptar las precauciones universales. La prudencia universal. Porque en todas partes estamos en peligro. Todo el mundo está buscando algo. La tierra del mundo está muy caliente. Según Timoteo 3, versículo 1 y 5 declaró. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidorosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conductor desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente no te metas. Muchos creyentes confunden adoración emocional con la manifestación del Espíritu Santo. Nadie puede ignorar nuestro estado emocional. Somos seres humanos emocionales. Sin embargo, muchas veces Satanás se beneficia de nuestra emoción para destruirnos. Una gran cantidad de creyentes dejan la música desempeña con su emoción al actuar que tienen el Espíritu Santo. Actuando de esa manera es desnaturalizar el poder del Espíritu Santo. La música tiene nada que ver con el culto objetivo que puede ser parte de la ceremonia religiosa. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Dios debe ser adorado en verdad. Yo no digo que no yugue la música en la iglesia, pero digo que la música no puede interpelar el Espíritu Santo. La música puede ser una expresión de la misma. Romanos 12, versículo 1-2 declaró: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en la adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden el mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrían comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Adoremos a glorificar el nombre de Dios, que es para Él solo estamos adorando. En el mundo actual, la iglesia no puede interpretar las escrituras de acuerdo con la palabra de Dios. Una reforma debe ser efectuada con el fin de que la iglesia sobrevivir. La iglesia de Cristo se enfrenta a un gran problema, y donde los líderes religiosos son incompetentes para llevar la espiritualidad en la iglesia. Están confundiendo a sí mismos, pensando que la iglesia es un sitio de entretenimiento. La iglesia no puede sobrevivir sin la espiritualidad. Los líderes religiosos tienen que cambiar la forma que ellos predican el Evangelio de Jesucristo. Ellos deben encontrar una manera para motivar a la gente de venir a la iglesia. Deben abandonar de tener el status quo. El sermón debe ser espiritual y en la conformidad con la era que nosotros vivimos. No hay nada de malo en predicando el Evangelio de Jesucristo, la época vivimos o la situación actual.
Bíblicamente podemos hacerlo. Según Timoteo 3, versículo 17 dijo: toda escritura es inspirador por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. El discernimiento espiritual debe ocupar en la iglesia con el fin de que la iglesia pueda sobrevivir esa crisis. Los líderes religiosos deben demostrar que comprenden la crisis de la iglesia. Yo no pido revivir la época de Martín Lutero, pero yo sé que la iglesia necesita una reforma, porque la iglesia de esta época de hoy está en grave estado de confusión. La iglesia está liderando en un camino equivocado. No es de esta manera que Jesucristo quiere llevar su iglesia. Muchos líderes religiosos no están debidamente capacitados para predicar la palabra de Dios y acaban interpretando, enseñando con una teología equivocada. La mayoría de líderes religiosos no pueden comprender la verdad bíblica. Estamos viviendo en un periodo que los dos líderes de la iglesia clasifica a sí mismo como un experto en teología. ¿No está bueno de jugar con la palabra de Dios? Es un error pensar que eres algo que no eres. La verdad no siempre se puede ocultar. Tendrá un día la verdad será revelada. La iglesia está perdiendo su poder espiritual. Sin demorar, algunos crecimiento espiritual debe tomar en la iglesia. Seguro, es un proceso largo. La semilla espiritual debe ser sembrada en estos momentos. Los falsos profetas, falsos maestros, quieren destruir la iglesia de Jesucristo. Los creyentes, si usted observa los mandamientos de Dios, Él enviará el Espíritu Santo para protegerte. Gracias a todo el mundo.